Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 4 de junio del 2025. ¿De qué voy a estar conversando, analizando con ustedes en la tarde de hoy? Cada día se descuadra más el presupuesto que la gobernadora dijo que estaba cuadrado y se agudiza guerra contra funcionarios del PNP de la administración Pierluisi. Además, Georgie Navarro admite hay bandos dentro del PNP. Tal y como anticipamos Ramón Luis Nieves y yo ayer en Sobre la Mesa, la contratación de generación de emergencia para el verano está en veremos. No puede ser. Nominada para secretaria del Trabajo, pagó una multa a la Oficina de Ética Gubernamental por nepotismo. Nuevo director de FEMA en los Estados Unidos nombrado por Trump. No sabía que en Estados Unidos y obviamente en Puerto Rico hay una temporada de huracanes. Dios nos coja confesado. Trump duplicó los aranceles al acero y al aluminio efectivo hoy. Desastroso el proyecto de presupuesto y alivios contributivos para los millonarios de Donald Trump, dice la Oficina de Presupuesto del Congreso. Putin le dice a Trump que va a responder al más reciente ataque de Ucrania con drones. Y converso con Carla Hernández de Vivo Alliance sobre la propuesta para crear una nueva carta de derechos de víctimas de agresión sexual. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén sintonizando por radio, por el internet en vivo. Son exactamente las 4 de la tarde de hoy, miércoles 4 de noviembre. Estoy en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Además me puedes ver y escuchar en vivo en radioisla.tv a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado a tu teléfono celular, te invito a que lo haga en vivo en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla, también en vivo en la página de Facebook de este servidor. Y te recuerdo que esta noche, a las 10 de la noche, esta edición de Sobre la Mesa se retransmite por el canal 85 de Liberty Cable TV. Y si no me escuchaste, si no me viste en vivo, me puedes ver y escuchar grabado en algún momento más tarde hoy, temprano mañana. Esta edición estará disponible en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas. Y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito al canal, que eso es gratis, lo puedes hacer. Vas en el buscador, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Ahí te va a llevar donde están archivadas todas las ediciones de Sobre la Mesa. Le das a la campanita, queda registrado y cada vez que haya un nuevo video disponible recibirás una notificación. Muchos de ustedes sé que me escuchan, me ven grabado. Lo agradezco, sea en vivo o sea grabado. Les recuerdo, hoy es miércoles, desde anoche a las 7 de la noche está disponible el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A, que hago semanalmente con la licenciada Zoé Lavoy. En este episodio, Zoé tomó un turno de privilegio personal en el que mostró evidencia de que el que la semana pasada se convirtió un poco famoso y se fue de Media Tour, el sheriff de Osceola, sí dialogó y negoció con el rey Charlie, y Zoé presentó hasta un video que contradice todo lo que dijo la semana pasada el sheriff de Osceola. Pero en la parte más importante de este capítulo, de este episodio de Análisis de la Z, analizamos ella y yo el mensaje de Estado y todo lo sucedido después, incluyendo lo que voy ahora a profundizar, el descuadre con los fondos de ACES y el ya famoso desayuno de los 3 golpes que sigue dando de qué hablar. Además, conversamos sobre el informe de la Junta de Control Fiscal sobre la alta dependencia en fondos federales y el efecto de lo que en algún momento se llamó enmienda Zoé Lavoy, que permite a víctimas con orden de protección por violencia de género
o acecho a obtener de forma expedita una licencia temporera de portación de armas. Todo eso lo encuentras en nuestro canal de YouTube, otro canal, Análisis de la Z a la A, con ese nombre lo busca. Igualito te invito a que le dejes a la campanita, ahí queda suscrito, queda registrado y cada vez que tengamos un video nuevo lo recibirás la notificación y siempre pendientes nosotros a los comentarios que tengan a bien hacer. Bueno, vamos a los temas. La gobernadora el jueves, y hoy estamos a miércoles, hoy se cumplen 7 días, celebró su mensaje de Estado. Yo lo analicé el viernes de la semana pasada, está disponible en YouTube. Mucha gente ha visto ese episodio de Análisis de la Z, de Sobre la Mesa del viernes pasado, donde analicé el mensaje. Yo creo que en términos generales el mensaje cumplió los propósitos que quería la gobernadora, pero de allá para acá todo ha sido controversias. La gobernadora no ha podido ejecutar nada de lo que anunció en el mensaje de Estado. Y yo en el podcast con Zoé comentaba que de martes a jueves de la semana pasada, o sea, los 2 días previos y el día del mensaje, es la única vez en este gobierno de Jennifer González que yo vi que había una estrategia y que la fueron ejecutando. Y le salió bien. Nombramiento de secretaria de Estado y secretario de Justicia, reunión con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, reunión con Pablo José Hernández Rivera. Luego de eso, anuncio de la secretaria del Departamento del Trabajo. Una vez llega al hemiciclo al Capitolio, la escolta Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Todo eso fue una estrategia bien ejecutada. Pero los mensajes de Estado también requieren una estrategia post-mensaje de Estado, donde el gobernante pues empiece a ejecutar las cosas que anunció en el mensaje de Estado. En eso nuevamente han sido un fracaso. Y en la edición del viernes, analizando el mensaje, le dije que para mí la gobernadora había asumido un gran riesgo al darle tanto tiempo, tanta importancia al presupuesto que se acababa de someter. Y decir que el presupuesto estaba cuadrado. Ya sabemos que esa cuadrada del presupuesto no duró ni 24 horas, porque desde el día antes que la gobernadora diera su mensaje, la Junta de Control Fiscal le había dado un mensaje le había enviado una carta a el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos diciéndole que el presupuesto se había descuadrado. ¿Por qué? Porque ACES, la agencia que administra la tarjeta de salud, Administración para Seguro de Salud, había enviado una carta a la Junta de Control Fiscal con unos nuevos contratos para la tarjeta de salud que aumentaban lo que el gobierno paga por la tarjeta de salud en un 21% y el gobierno solamente había separado 10%. De allá para acá lo que hemos tenido es la gobernadora echándole culpas a la pasada administración, amenazando con hacer referidos al Departamento de Justicia, pero hoy el periódico El Nuevo Día, basado en unas declaraciones de la propia gobernadora, si lo puedes poner ahí, para el próximo año fiscal afinarán áreas puntuales del presupuesto. La gobernadora anticipa que se reunirá con el liderato legislativo y la Junta Fiscal para discutir partidas no definidas más allá de los fondos de ACES. Ya mismito voy a hablar de los fondos de ACES, pero lo dramático de esta expresión que está recogida en el periódico El Nuevo Día de hoy es que el descuadre va más allá de lo de ACES. Y ahorita le voy a decir lo que señaló la propia gobernadora. Tenemos que tener claro, la gobernadora hizo el anuncio, ayer se reunió con la Junta de Control Fiscal, anticipa que se va a reunir la semana. Yo comenté que me estaba curioso que en esa reunión no estuvieran los presidentes de los cuerpos porque ya el presupuesto está en el Capitolio. La gobernadora en cuanto a CES, ahorita voy otra vez a CES, pero en cuanto a CES, la gobernadora le echa la culpa ahora al actuario. No voy a entrar a discutir lo que es un actuario, pero en el mundo de los seguros un poco la persona que a base de la utilización que ha habido de alguna cobertura de seguro, pues trata de estimar cuánto va a costar próximamente. Pues ahora el villano de la película parece ser el actuario del gobierno de Puerto Rico la gobernadora, como les decía, de momento admite que ya no se trata solamente del descuadre de ACES,
En esa nota, en las expresiones que hizo ayer, creo que estaba en Yauco, la gobernadora, dijo que tienen que discutir con la Junta de Control Fiscal y con los legisladores la semana que viene, número uno, o sea, además de lo de ACES, que son 109 millones de dólares, el pago de horas extras a la policía, las finanzas de los municipios, el pago de pensionados o jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el pago a los terapistas del Departamento de Educación y, dijo la gobernadora, la reforma contributiva. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? La gobernadora está admitiendo que cuando dijo el jueves que esto estaba cuadrado, no estaba cuadrado y ya no es solamente lo de ACES. Si tienen que sentarse a hablar de las horas extras de los policías, del pago a los servicios, a los terapistas del Departamento de Educación, de los jubilados de Autoridad de Energía Eléctrica, de las finanzas de los municipios, la gobernadora no había dicho que estaba ya claro. Pues, ¿qué quiere decir? Que el presupuesto no estaba cuadrado nada. Además, menciona en esas expresiones que recoge el Nuevo Día la reforma contributiva. Miren, olvídense de la reforma contributiva, la gobernadora los va a tratar de engañar. El presupuesto que la gobernadora envió, no incluye ninguna de las medidas contributivas de la gobernadora y ella dijo que ese era el presupuesto que ella había acordado con la Junta de Control Fiscal. Así que no tenemos un presupuesto descuadrado y tenemos un presupuesto con serios problemas, pero que la gobernadora el jueves dijo que era su presupuesto y que ella se sentía orgullosa de ese presupuesto y trató de destacar todas las cosas buenas que tenía el presupuesto. Y estamos viendo que tiene, como decimos en buen puertorriqueño, varios chichones. En cuanto a la estrategia de la gobernadora sobre ACES y de echarle la culpa a la pasada administración y específicamente a la exdirectora de ACES, Roxana Rosario, pues la gobernadora entró en una estrategia bien peligrosa. La señora Rosario está de Media Tour. Hoy hay una historia en el periódico El Vocero. Ahí la tienen, se defiende, exdirectora de ACES, afirma que a su salida de la agencia se acordó con las aseguradoras un ajuste de tarifas, pero no se llegó a un número concreto, lo que informó en la vista de transición. Doña Roxana está de Media Tour. Ayer estuvo en el programa Rayos X de Telemundo, así que la gobernadora ha casado una pelea con una funcionaria del gobierno de Pedro Pierluisi. En otras palabras, una funcionaria de un gobierno del PNP. Y mientras más la gobernadora ataque, que curiosamente, bueno, hoy estuvo Víctor Ramos esta mañana aquí con Milia, eso voy ya mismito. ¿Qué dijo? Que mientras más ataque, más va a ser la reacción del team de Pierluisi. Y es natural. Doña Roxana lo que está diciendo es que cuando ella se va en diciembre, se había comenzado la negociación con las aseguradoras, pero que no se había llegado a un acuerdo, que el presupuesto vigente está cuadrado. Ella alega que se estaba negociando un aumento de solamente 14% en las primas y que ella por ende no sabe que ya se fue en diciembre y que ella no sabe cómo fue que llegaron a un aumento de 21%. Esta mañana, el secretario del Departamento de Salud, que finalmente apareció, entrevistado por Mili Méndez en Pegados en la Mañana, Víctor Ramos, le echó la culpa a doña Roxana y dijo que ese contrato se debió haber firmado en octubre del año pasado. Ok, yo busqué la carta de la Junta de Control Fiscal y les puedo decir que en cierta medida los dos están diciendo verdades o medias verdades. ¿Por qué? Es cierto, la carta de la Junta de Control Fiscal, que es del 28 de mayo, un día antes de que la gobernadora dé su mensaje, está dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa carta lo que dice es, nosotros, la Junta, recibimos, le está diciendo, as you are aware, le está diciendo a Orlando, tú sabes ya, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Jennifer, el día antes que Jennifer diera el mensaje, la Junta le dice, ya tú sabes
que el 13 de mayo del 2025, ACES nos envió a nosotros a la Junta unas enmiendas al contrato de Vital, que es la famosa enmienda que sube en 21.06%. Ok, vamos primero. Don Víctor Ramos dice que esto debió haberlo dejado firmado la administración anterior. En parte tiene razón, porque el contrato que van a enmendar ahora es el contrato que va del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025. Por ende, es un contrato que toca de los 2 años fiscales. Les explicaba ayer o anteayer que parte del problema con la tarjeta de salud es que la tarjeta de salud opera con el presupuesto federal que empieza el 1 de octubre y nuestro presupuesto empieza el 1 de julio. Así que don Víctor tiene razón cuando dice ese contrato se debió haber firmado por la pasada administración. Y el contrato, la enmienda al contrato tiene efecto sobre este presupuesto y sobre el del año que viene. Ahora, si las enmiendas al contrato se enviaron a la Junta de Control Fiscal el 13 de mayo del 2025, ¿qué quiere decir eso? Que en enero del 2025, febrero, marzo, abril y mitad de mayo, la presente administración estuvo negociando. ¿Cómo entonces la gobernadora puede decir que esto le tomó por sorpresa? Si quien le envía el contrato a la Junta es su propio gobierno y es el resultado de unas negociaciones que doña Roxana, la pasada administradora, no negoció a tiempo. Esa es una crítica válida. Pero adjudicarle a ella un contrato que se envía el 13 de mayo del 2025, cuando ella se fue el 31 de diciembre del 2024, no hace ningún sentido. Y responsabilizarla a ella y a la pasada administración y descubrir esto después de que la gobernadora da el mensaje de Estado y envía el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la gobernadora envió ese presupuesto y la Junta de Control Fiscal también, sin hablarle a CES, una de las agencias que más nos cuesta, que más impacto tiene sobre el presupuesto de Puerto Rico, porque es la tarjeta de salud. Pero esto es más dramático, porque es cierto, don Víctor dijo esta mañana, ese contrato debiera haber estado listo en octubre. Don Víctor, usted es el presidente de la Junta de ACES. Yo quisiera saber qué hizo don Víctor como presidente de esa Junta cuando entró en enero y le dijeron, mira, las aseguradoras están pidiendo un aumento de 21%. Pero no solamente eso. ¿Saben quiénes son? Les voy a enseñar los miembros de esa Junta de ACES. Lo tienes ahí, el próximo documento. Presidente, doctor Víctor Ramos, quien también es secretario del Departamento de Estado. ¿Quién es el secretario de la Junta de ACES? Ángel Pantoja, secretario del Departamento de Hacienda. ¿Quiénes son los otros miembros de la Junta de Directores de ACES? Orlando Rivera, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Francisco Domenech, director ejecutivo de AFAF y además secretario de la Gobernación y mano derecha de la gobernadora, y que en una orden ejecutiva que la gobernadora firmó temprano en enero dice que Francisco Domenech tiene que aprobar todos los contratos de este gobierno. Por ende, Francisco Domenech tenía 2 responsabilidades sobre estas enmiendas del contrato de las aseguradoras. 1, como miembro de ACES, y 2, como secretario de la Gobernación. O es que la directora interina, les vuelvo a recordar, ACES no tiene una persona en propiedad y eso es un acto de negligencia de la gobernadora. La persona que está allí es la interina, que era la directora de finanzas del gobierno anterior de Pedro Pierluisi. ¿Quiénes más están en la Junta de Directores? Catherine Oliver, administradora de AMSCA. Licenciado Alexander Adams, comisionado de seguro. Doctor Carlos Rodríguez Mateo, ex senador PNP y exalcalde de Salinas, representante de los beneficiarios del seguro médico hospitalario. Doctor Jorge G. Ritur, proveedor competente dentro del plan de salud. Sara López Martín, proveedora participante competente. José R. Acarón, representante del interés público. Y Javier Rivera Ríos, profesional competente de la industria de seguros. En esa junta estaban las personas más cercanas a la gobernadora y las personas más conocedoras de los temas de finanzas y de salud. Secretario de Salud,
secretario de Hacienda, director de OGP, director de AFAF y secretario de la Gobernación, directora de APSCA y comisionado de seguro. ¿Cómo es posible que nos pretendan que nos creamos el cuento de que la gobernadora se vino a enterar de esto cuando la Junta envió la carta al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto? La primera oración de la carta dice, as you are aware, como ya usted sabe. O sea, la carta es del 28 de mayo, pero le está diciendo, como ya usted sabe, el 13 de mayo nos notificaron unas enmiendas a los contratos con las aseguradoras. Y repito, Orlando Rivera tenía que saber de esto porque es director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y un director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que hablar con todos los jefes de agencia antes de enviar el presupuesto, en este caso a la Junta de Control Fiscal, pero además porque también es miembro de la Junta de ACES. Y yo quisiera que el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Francisco Domenech, por mencionar a 4, nos digan cuántas veces la Junta de Directores de ACES se ha reunido este año 2025. Yo quisiera saber, porque vamos a tomar por bueno lo que dice don Víctor Ramos. Y yo creo que tiene razón. Este contrato se debió haber firmado en octubre o noviembre del año pasado. Pero ellos llegaron el 2 de enero. Y cuando llegaron el 2 de enero se tienen que haber enterado que no había ningún contrato firmado. Pues yo quisiera saber quién participó en las negociaciones para llegar a ese 21% de aumento. 21%, y esto quiero que entiendan la profundidad del descuadre. El contrato que está sobre la mesa, repito, es el que es retroactivo, 1 de octubre del 2024 a 30 de septiembre del 2025. Si ese tiene un aumento de 21%, se pueden imaginar que para el próximo año fiscal federal van a pedir o mantener ese aumento, o sabe Dios si van a pedir más aumento. Lo que para mí es insólito, y lo que hoy en los dos temas principales, este y el tema de energía que voy a hablar ahorita, y el tema de la secretaria del Departamento del Trabajo, lo que demuestra es un gobierno incompetente, y lo digo con dolor. O sea, ¿cómo es? Y la Junta de Control Fiscal aquí tiene mucha responsabilidad también. O sea, ¿cómo es que la Junta no sabía? O sea, la Junta está pendiente de cuánta estupidez hay, cuánto proyecto de ley hay que le va a dar un beneficio tonto a alguien. Y entonces, en uno de los programas que más le cuesta al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de los Estados Unidos, porque para que ustedes entiendan, parte de lo que sucede es que como los fondos federales tienen un tope, pues si nos vamos por encima lo tiene que poner el gobierno de Puerto Rico. No puedes virar y decirle al tío Sam, dame 109 millones más. Pero ¿cómo es posible que la Junta de Control Fiscal estuviera trabajando en el presupuesto para el año próximo y no estuviera preguntándole a ACES dónde está el contrato que tú estás negociando y por dónde van las tarifas que estás negociando? De la misma forma, ¿cómo es posible que la Junta de ACES y su directora ejecutiva interina no le estuvieran informando a la Junta, a Fortaleza? No hay forma que... Aquí no hay un problema de comunicación, aquí hay un problema de ejecución. No es que la directora de ACES tenía que llamar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Fortaleza. No. Es que el secretario de la Gobernación y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el secretario de Hacienda son parte de ACES. Son los líderes en la Junta de Directores. El secretario de Salud la preside, el secretario de Hacienda es el secretario de la Junta. Así que no es un problema de ejecución. No era que la directora ejecutiva interina tenía que llamar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Es que se supone que el secretario de Hacienda y el director de Gerencia y Presupuesto y el secretario de la Gobernación, que a la misma vez el director de AFAP, estuvieran en las reuniones de la Junta donde esto se estaba discutiendo. ¿O es que ACES no solamente no tiene director ejecutivo o directora ejecutiva en propiedad? Es que ACES está manga por hombro, porque esa Junta casi no se reúne y no hay nadie supervisándola.
Esa es la sensación que a mí me da. La sensación que a mí me da es que estamos viendo y viviendo un problema de mala gerencia gubernamental. Que las prioridades en la fortaleza están trastocadas. Y las consecuencias las pagamos todos nosotros y veremos cómo finalmente se cuadra un presupuesto que, repito, tiene consecuencias. Yo no estaba claro. Esto tiene consecuencias sobre el presupuesto que termina el 30 de junio y tiene consecuencias sobre el presupuesto que empieza el 1 de julio y tiene consecuencias, proyección de cara al futuro, porque nunca hemos visto que los costos de salud bajen, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, probablemente en ningún lugar del mundo. Así que, de cara al futuro, esto lo que indica es que la tarjeta de salud cada día nos va a costar mucho más. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:28 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 4 de junio del 2025. Bueno, uno de los collateral damage, daño colateral de este descuadre del presupuesto del gobierno de Puerto Rico con la tarjeta de salud, es que la gobernadora decidió recrudecer, porque no es revivir, porque nunca eso se ha detenido, los constantes ataques de ella o de funcionarios de su gobierno a la pasada administración, olvidándose que la pasada administración es una administración del PNP y que las agencias de gobierno están llenas porque están en el poder desde el 2017, están llenas de empleados íntimamente vinculados al Partido Nuevo Progresista, y que ahí tiene que haber muchos que votaron por Pedro Pierluisi, que simpatizaron con Pedro Pierluisi, que trabajaron para el gobierno de Pedro Pierluisi. Cuando la gobernadora, lo he dicho desde el principio, en lugar de decir, mira, tenemos un descuadre aquí, esto de la tarjeta es bien complicada, nos vamos a sentar con la Junta, viene con estos ataques a la exdirectora y a los miembros del comité de transición, y ahora incluye al actuario de ACES con un lenguaje hablando de referirlos al Departamento de Justicia, pues revive todas estas cicatrices, bueno, más que cicatrices, revive todas estas heridas, no han cicatrizado. Y el amigo Georgie Navarro, que la realidad es que Georgie a veces es extremadamente sincero, en una entrevista en una estación colega esta mañana en Magic, ahí está la nota que levanta Noticel, Georgie Navarro admite que hay bandos dentro del PNP. Dijo Georgie, a nivel de arriba, entiéndanse la gobernadora, presidente legislativo, parece que está diciendo ahí no hay problema, lo cual yo no creo que es cierto, pero a nivel de las agencias gubernamentales sí hay problemas.
hay bandos y no entiendo el por qué cuando se ha proyectado una unión en el partido siguen dándose de codo los que estaban con Pedro y los que están con Jennifer. No lo han superado los soldados de fila. Yo no sé si le está echando la culpa a un bando o al otro. El subtitular de Noticel como que interpreta que son los de Pierluisi que no superan la derrota. Yo creo que le está diciendo que se están dando de codo los dos. Lo que no adjudica responsabilidad, Giorgi, y lo entiendo, es en el liderato. Pedro Pierluisi, más allá de la foto del sábado pasado, del ya famoso desayuno y los 3 golpes, no había dicho ni hecho nada. Ahora, quien lleva desde el comité de transición con una actitud de gobierno de ocupación, de hay que sacar al enemigo, es la gobernadora. Así que desde esa perspectiva, yo creo que Giorgi lo que está diciendo es allá abajo, entre los PNP que están en las agencias, hay una guerra. Lo que yo le añado, que el problema, la razón por la que hay una guerra es porque la gobernadora dice que pasa la página, pero nunca ha pasado la página. Me está curioso que dice la nota de Noticel que cuando le preguntaron del ya famoso almuerzo de los 3 golpes, Giorgi no quiso comentar. Dice la nota de Noticel, el legislador no quiso evaluar la foto publicada en días recientes en la que aparecen Pierluisi, Tomás Rivera Chat y Miguel Romero con el calce que decía 3 golpes. Lo único que dijo Giorgi fue, los invitaron. Eso se ha hecho en otras ocasiones. Era un desayuno dominicano que se llama así. A mí me estuvo curioso que no invitaron a Giorgi a ese desayuno. O sea, allí no estaban todos los legisladores de San Juan. Allí estaban los escogidos para que acompañaran a Pierluisi en ese desayuno con la comunidad dominicana. Pero me parece que Giorgi está diciendo la verdad de que hay bando y le añado yo, y esas luchas de bando le están haciendo un daño a las ejecutorias de la gobernadora, pero esas luchas de bando también en gran medida son responsabilidad de la propia gobernadora que todas las semanas, casi todas las semanas, para defenderse de algún problema, trata de cambiar la discusión echándole la culpa a el gobierno de Pedro Pierluisi y a la pasada administración. Bueno, ayer era edición de Martes de Energía con Ramón Luis y la realidad que le dedicamos mucho tiempo porque había muchos temas y casi nos convertimos en, cuando voy a hacer el anuncio aquí, cuando Panasonic su lema era anticipando el futuro. Porque hablamos de el limbo que estaba la negociación para contratar generación de emergencia, 800 megawatts, que habían anunciado en febrero como que era la gran panacea para evitar los apagones del verano. Y ya estamos a 4 de junio. Y ayer Ramón Luis y yo comentábamos que estábamos a 4 de junio, que no habían firmado ningún contrato, que una vez se firmaran los contratos toma tiempo porque esas compañías no tienen los equipos aquí, los tienen que traer de fuera de Puerto Rico, después tienen que instalarlo, tienen que hacer las pruebas para instalarlo, y si la idea era que funcionara para el verano, pues ya estábamos tarde. Y lo otro que comentábamos ayer es que no nos habían dicho cuál era el precio que iban a venderle a la Autoridad de Energía Eléctrica por esa generación de emergencia. Y lo otro que comentamos Ramón Luis y yo ayer, y les invito a que lo busquen, es que en la medida que el gobierno aparentemente está siendo efectivo en prender las plantas que estaban apagadas, que estaban dañadas, las unidades que no estaban operando, pues aparentemente la necesidad de comprarle energía a estos que la van a traer para la emergencia minimizaba. Y yo decía, bueno, el éxito del gobierno, pues si yo soy el privado, voy a decir, pero si yo la voy a instalar, si yo la instalo y tú no me compras energía, voy a perder dinero. Repito, vayan a la edición de ayer y van a ver el análisis. Pues hoy
El periódico El Nuevo Día nos tiene una historia de primera plana. Factores en contra. Atrasos amenazan la generación temporal. Voces de la industria energética aseguran que las condiciones bajo las que se contratarían los 800 megavatios podrían redundar en un costo excesivo. En esencia, lo que nos dice ese artículo del periódico El Nuevo Día, que es de página y media, un artículo largo con muchos detalles, lo que nos dice, número uno, que estamos tarde, para que sepan. Originalmente habían dicho que el RFP que sacaron decía que para el 1 de junio esta generación de emergencia tenía que estar operando. Estamos a 4 de junio y no han firmado contrato. Así que estamos tarde. Eso es lo primero. Lo segundo, y yo creo que lo voy a dejar para después de la pausa, lo segundo es que la información que tiene El Nuevo Día es que el costo para Puerto Rico, para ustedes y para mí, de comprar esa energía de emergencia es carísimo. Y lo tercero, que desde el punto de vista de negocios, parece ser que lo que conceptualizó el gobierno de Jennifer González como la gran solución no es viable. Dice la nota en su primer párrafo, para entonces irme a la pausa, ¿verdad? ¿Me tengo que ir a la pausa? Dice la nota en su primer párrafo, resumiendo, los altos costos propuestos, dudas con la disponibilidad de los equipos, retrasos en las negociaciones y las reparaciones completadas y en curso a la flota permanente han puesto en duda de manera combinada el beneficio que tendría para el sistema eléctrico la suma de 800 megavatios en unidades de generación temporales que el gobierno esperaba alquilar al tiempo para el verano cuando se registrara el pico de demanda en el año. Coincidieron múltiples fuentes consultadas. Como le dije, cuando sacaron la solicitud de propuesta, decía que esto iba a estar operando el 1 de junio. Estamos a 4 de junio y lo más cercano que escuchamos fue el domingo a José Colón decir que ya tenían un acuerdo aparentemente en principio con una de las dos compañías, pero que con la otra todavía estaban negociando. Se estima, porque esos equipos no están aquí en Puerto Rico, se estima que traerlos a Puerto Rico, instalarlos, hacer todo lo que haya que hacer, va a tardar por lo menos 2 meses. Se fue junio y se fue julio. Eso es si firmaran de aquí al viernes y todo estuviera en su sitio. Y entonces, dejo para la pausa cuánto es que nos va a costar esto. Lo que sí está claro es que el modelo de negocios parece que ya no hace sentido. Esto no es un contrato en el cual el gobierno de Puerto Rico le dice, yo te voy a alquilar el generador y te voy a pagar, estoy inventándome un número, 500,000 pesos, 200,000 pesos al mes. Y yo te alquilo el generador y yo lo prendo y lo apago cuando yo lo necesite. No, es un modelo donde el gobierno le va a comprar energía a estas compañías que la va a traer los generadores, pero se la va a comprar cuando el gobierno la necesite. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que el gobierno está siendo exitoso con las otras unidades que son propiedad del gobierno de Puerto Rico, esos privatizadores están diciendo, pero espérate, yo voy a traer ese equipo para allá. Y tú vas a decidir cuándo me compras energía y puede ser que ya la tenga apagado por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, pero la tuve que traer y todo lo que me costó y lo que me cuesta instalarlo. Todo tiende a indicar que el modelo de negocios diseñado por el gobierno no hacía sentido. Pero encima de eso, cuando regresemos luego de la pausa, le voy a decir cuánto nos está costando a nosotros, no a ustedes y a mí, a la autoridad comprar energía eléctrica. Le voy a decir cuánto dijo New Fortress que estaba dispuesto a vender la energía en esta solicitud de propuestas de generación de emergencia, y según las fuentes del Nuevo Día, cuánto los proponentes, con los que se está negociando, van a cobrar por cada kilovatio hora. Regreso con eso y más luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde de hoy, miércoles 4 de junio del 2025. Antes de irme a la pausa, les decía que les iba a dar los números que aparecen en la historia del periódico El Nuevo Día, de cuánto nos costaría aparentemente comprar esta generación de emergencia que el gobierno dijo que era necesaria. Esto es lo de las barcazas, ¿se recuerda? Para allá para Ferer, ¿cuál es la cronología? Luma la gobernadora desde que llega dice, tenemos un problema de generación, tenemos un problema de generación y tenemos un problema de generación. Luma dice, con la generación que hay proyectada para el verano, nosotros anticipamos que se van a cuatruplicar los apagones. El gobierno entonces dice, vamos a conseguir generación de emergencia, la vamos a contratar, vamos a hacer unas propuestas para que inyecten 800 megawatts al sistema. Esto no son plantas que vamos a comprar, básicamente tú le vas a dar un contrato a estas empresas por 2 años, ellos tienen que hacer su análisis de costo-beneficio, pero saben que fundamentalmente los vas a usar mayormente en el verano y el resto del año, pues si hubiera alguna crisis, pues los podrías usar. Y nos dijeron que eso iba a ser barcazas originalmente. Luego descartaron la barcaza. Habían 7 compañías. Eliminaron a 5. New Fortress, este es el caso de New Fortress. New Fortress le mandó aquella carta hace 3 semanas caliente a la gobernadora, diciéndole, me descalificaron y no me preguntaron por qué. Y una de las cosas que decía New Fortress es, yo hice una oferta de dinero, de costo, más barata que los demás. En aquel momento no sabíamos cuánto iban a cobrar los demás. Pero New Fortress dijo, yo estoy dispuesto a venderte la generación en 25 centavos. También New Fortress dijo, yo tengo las máquinas aquí en Puerto Rico. No tengo que esperar para traerle. Así que había todo. Hoy el periódico El Nuevo Día, a base de fuentes, nos dice que las 2 compañías con las que se está negociando ahora mismo, el precio de venta va a ser de entre 36 y 40 centavos el kilovatio hora. Les recuerdo, New Fortress dijo hace 3 semanas, que ellos estaban dispuestos a hacerlo por 25 centavos el kilovatio hora. El Nuevo Día nos dice que lo que se está negociando ahora es entre 36 y 40 centavos kilovatio hora. ¿Saben cuánto? No es lo que pagan usted y yo. ¿Cuánto paga la autoridad por comprar Luma, por comprar o producir la energía que después nos llega a las casas? En promedio, 18 centavos el kilovatio hora, según El Nuevo Día. Así que, si tiene la planta, vaya y chequee, no solamente porque estamos en la temporada de huracanes. Si tiene la planta, chequee la planta. Si no tiene la planta, pues vaya preparándose, porque más allá de los huracanes, aunque Josué Colón dijo que tenemos suficiente generación, si hay apagones significativos en el verano, el país va a ser responsable a la gobernadora. Porque si no se da esta generación de emergencia, nuevamente es por la improvisación e incompetencia de este gobierno. Sí, y lo analicé ayer con Ramón Luis y ahora lo dice el periódico El Nuevo Día. O sea, si el modelo de negocios que presentaron, la consecuencia era que las compañías iban a traer unos precios que no íbamos a poder pagar, o peor aún, que a nadie le iba a interesar licitar, porque no tienen ninguna garantía de que le vamos a comprar la energía. Así que hoy, 4 de junio, lo que yo les puedo decir, aunque el periódico El Nuevo Día le llama atrasos, amenazan la generación temporal, hoy yo me atrevería a decir que estamos en un limbo en cuanto al tema de generación de emergencia para el verano. Y los calores, señoras y señores, ya se sienten. Lo que viene por ahí en términos de calor no va a ser fácil este verano. El verano del año pasado fue durísimo y este va por el mismo camino. Bueno, cosas veredes, amigo Sancho. Después de todos los problemas que hubo con los 3 nominados, digo y otros nominados porque también hubo problemas
con el secretario de Salud. O sea, ha habido muchos problemas con las nominaciones de parte de la gobernadora, pero los tres grandes, pues 2 veces secretario de Estado, secretaria de Justicia y secretario del Trabajo, que aunque uno fue una controversia pública, la colgaron, la primera nominada que hizo la gobernadora. Ya se convocaron a vistas para el próximo lunes a los 3 nominados. Y hoy nos despertamos temprano en la mañana con una nota nuevamente de Noticel, lo tengo que decir, de Oscar Serrano, con el título "Multada por nepotismo la designada secretaria del Trabajo". Los hechos están relacionados con la tía y la hermana de María Vélez Casanova cuando era jefa de Recursos Humanos en Vega Baja con el alcalde convicto Edgar Santana. Esto no es fuentes, esto es evidencia de lo que sucedió. La Oficina de Ética Gubernamental, en el 16 de marzo del 2010, después de un proceso de vista, multó con $400, es una cantidad pequeña, porque la hoy secretaria interina y nominada secretaria en propiedad, María del Pilar Vélez Casanova, siendo directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el municipio de Vega Baja, se nombró a su hermana y a su tía como ayudantes del alcalde. Ella era la directora de Recursos Humanos. Yo leí la nota y ya hay una respuesta de Tomás Rivera Chat y ya Tommy la absolvió. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que esto no es razón para colgarla. A quien hay que colgar es a la Fortaleza. Porque aunque esto no es razón para colgarla, no hay ninguna justificación, por amor a Dios, de por qué después de tantos problemas con nombramientos, envían un nombramiento para secretaria del Trabajo de una persona que estando dirigiendo Recursos Humanos, Ética Gubernamental, le puso una multa por asuntos que tienen que ver con relaciones del trabajo. ¿Por qué digo que a lo mejor, esto no necesariamente justifica que la cuelguen? Ahora le hace un daño terrible a la gobernadora y a quien tienen que colgar es a la Fortaleza. Porque del expediente surge que esta persona, que cuando ella era directora de Recursos Humanos, ella preguntó si había que pedir una dispensa y el asesor legal del municipio dijo que no había que pedir una dispensa. Y la legislatura municipal le preguntó al alcalde, le pidió al alcalde la dispensa y el alcalde dijo que no había que pedir ninguna dispensa. No obstante, la Oficina de Ética Gubernamental en aquel momento concluyó que quien tenía la obligación de pedir la dispensa era ella, porque la ley de ética no le aplica solamente al alcalde, le aplica a una persona como la directora o director de Recursos Humanos. Adjudicado, pagó $400 por violación a la ley de ética gubernamental. Ya Tomás Rivera Chat primero puso un post de los que él pone en las redes sociales. Es un post largo, pero lo voy a leer porque Tommy no está politiqueando, está tratando de dar un argumento legal. Me tengo que ir a la pausa. Pues cuando regreso, es que no me avisaste a tiempo. Cuando me voy a la pausa, cuando regrese luego de la pausa, sí, Tomás Rivera Chat la exoneró. Vuelvo y repito, yo creo que los hechos no justifican colgarla, pero creo que no la debieron enviar el nombramiento por el daño que le hace a la gobernadora y por esta sensación de que en Fortaleza nadie manda, no se coteja nada y esto es improvisación tras improvisación. Regreso con este tema luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde, entrando ya a la segunda hora de esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Estaba hablando de la sorpresa con la que nos despertamos hoy, de que la secretaria del Trabajo interina y nominada secretaria del Trabajo en propiedad, se le impuso una multa por la Oficina de Ética Gubernamental el 11 de mayo del 2010.
Ya Tomás Rivera Chat primero puso un buenos días Puerto Rico, no sé a qué hora fue que lo puso, y lo voy a leer porque Tomás, este es un buenos días serio y hace unos argumentos legales muy bien hechos. Él indica que ella fue multada bajo el artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental que estaba en vigor en aquel momento, pero señala que 3 años después que a ella le pusieron la multa, en el 2013, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso que se llama Oficina de Ética Gubernamental versus Santiago Guzmán, resolvió que las interpretaciones que estaba dando la Oficina de Ética Gubernamental a ese artículo eran ultravires. ¿Qué quiere decir ultravires? No están fundamentadas en la ley. Dice, cita Tommy, y no tengo ninguna razón para dudar de que está citando correctamente, al Tribunal Supremo, 3 años después, diciendo, ese artículo 3.2 no delegó a la agencia administrativa el poder de imponer multas a los empleados o funcionarios que, aunque tuvieran la capacidad de influenciar a la autoridad nominadora, no la ejercieran. Es obvio que el artículo de la ley exige algún tipo de participación en el nombramiento o ejercicio de influencia por parte de dicho funcionario o empleado en el proceso de nombrar, promover, ascender y contratar al familiar. En la medida en que la Oficina de Ética Gubernamental imponga una sanción a un funcionario que tenga el poder de influenciar a la autoridad nominadora sin que haya evidencia de que ejerció esa influencia, la actuación de la agencia no está autorizada por ley y por consiguiente es ultravires, y termina la cita de Tomás Rivera Chat. Y entonces Tommy dice que de la resolución emitida cuando le dieron la multa a ella, vuelvo a citar a Tommy, no se desprende ni un ápice de evidencia de que la señora Vélez Casanova ejerció algún acto afirmativo para influenciar en el nombramiento, no, sino todo lo contrario. La multa se basó en la interpretación de la oficina que eventualmente fue declarada ultravires por el Tribunal Supremo. Y les recuerdo, para ponerlo en contexto, que el récord dice que ella preguntó, ¿tengo que pedir dispensa? Y que un abogado en el municipio le dijo, no tienes que pedir dispensa. Y que luego la legislatura municipal le preguntó al alcalde y el alcalde dijo, no hay que pedir dispensa. Lo que a mí pues me abona a que ella no tenía ninguna intención de no pedir dispensa. Si le hubieran dicho el abogado o el alcalde, tienes que pedir dispensa, la hubiera pedido. Pero vuelvo, para mí el problema no es si la van a confirmar o no la van a confirmar. Yo entiendo que la van a confirmar y ya Tommy la exonera como cuestión de hecho. Luego de ese post hay unas expresiones adicionales del presidente del Senado, ya están recogidas en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Caso cerrado, esta tú no la tienes, Manuel. Caso cerrado, Tomás Rivera Chat mantiene respaldo a nominada al trabajo pese a imputaciones de nepotismo. Dice, y entonces pues básicamente cita lo que dijo Tommy en el post que les acabo de leer. Ahora, no había más nadie. ¿Por qué nos tenemos que enterar de esto? Y nuevamente el gobierno a la defensiva. ¿Por qué nos tenemos que enterar de esto? Porque Noticel, Oscar Serrano, publica algo a las 5 de la mañana. En lugar de usted ser abierto o abierta y decir, mire, hubo este incidente, pero ya está resuelto, y toda esta explicación que se está dando. Pero aún así, secretaria del Trabajo, ¿por qué escogen para ocupar ese cargo a una persona que por lo menos tiene la apariencia de una mancha en asuntos que tienen que ver con relaciones laborales? ¿Dónde está la persona que hace el fact-checking en la Fortaleza? Que curiosamente es la nominada secretaria de Justicia. La pregunta que yo me hago, ¿la gobernadora sabía de esta multa? ¿Francisco Domenech sabía de esta multa? ¿La directora de nombramientos en la Fortaleza, que es la nominada secretaria de Justicia, sabía de esta multa? Si sabían de esta multa y aún así la nombraron, pues muy bien, asuman la responsabilidad. Si sabían de esta multa, debieron reconsiderar y decir, ¿sabes qué? No nos metamos otra vez con mala prensa, con una mala imagen. Vamos a buscar otra persona. Pero voy a hacer la pregunta. ¿Y si doña María del Pilar Vélez Casanova nunca le dijo a la gobernadora
ni a Francisco Dómenech, ni a la directora de nombramientos en la Fortaleza, ni a nadie en la Fortaleza, que ella en su récord tenía una multa de la Oficina de Ética Gubernamental. Eso no sería razón suficiente para que la gobernadora diga, wow, puedo confiar en una persona que no me dijo algo tan importante como que tengo una multa, no una multa de tránsito, una multa de la Oficina de Ética Gubernamental. Si algo han repetido Tomás Rivera Chat y los líderes del PNP es que las nuevas nominadas, todas han pasado por evaluaciones de la Oficina de Ética. Bueno, pues ella pasó por una evaluación y le dieron una multa. Para mí, todos los issues que he discutido hoy, el lío de ACES y el descuadre presupuestario y la gobernadora ahora hablando de otras áreas que están descuadradas, la generación de emergencia que está en el limbo, y ahora enviar el nombramiento de secretaria del Trabajo a una persona que tiene una multa de ética, aunque sea confirmable, todo demuestra un gobierno sin control de sus decisiones, totalmente de improvisación o, quizás peor, de incompetencia. Bueno, vamos a hablar de un par de asuntitos a nivel federal, pero que algunos de ellos nos afectan directamente. Donald Trump, y esto nos llega a nosotros, nos afecta mucho. Donald Trump, entre las primeras cosas que dijo antes de juramentar y cuando juramentó, es que él está pensando eliminar FEMA. Y que entonces esto esté en manos de los estados, los counties, localmente. Como cuestión de hecho, una persona que estaba ocupando la posición de director de FEMA fue despedida porque cuando fue al Congreso defendió la permanencia de FEMA. Así que arrancamos con un Donald Trump, presidente, que no quiere que FEMA siga existiendo. No ha dicho que nos va a dejar sin dinero, eso son otras discusiones. Pero el concepto de que haya una agencia para el manejo de emergencias, Donald Trump no está de acuerdo con eso. Acaban de nombrar un director interino. Se llama David Richardson. Entró en funciones esta semana, el lunes. Qué casualidad. El domingo empezó la temporada de huracanes. 1 de junio. Pues este señor le ha dicho en una reunión con su equipo de trabajo que él no sabía que Estados Unidos tenía una temporada de huracanes. Página 12 del periódico El Nuevo Día de hoy. En funciones desde el lunes, sorprende el nuevo jefe de FEMA. David Richardson dijo desconocer que había una temporada de huracanes, pero su oficina ahora alega que solo bromeaba. ¡Wow! Nota de José Delgado. Al entrar en funciones el lunes, el administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, David Richardson, dijo a sus empleados que desconocía que existía una temporada de huracanes. Tras los medios estadounidenses indagar sobre el asunto, digo yo, tras pelarlo públicamente, FEMA dijo que Richardson, quien fue designado al cargo de jefe interino, estaba bromeando. De acuerdo con el New York Times, Richardson señaló a sus empleados que deben abordar las tareas relacionadas con la temporada de la misma forma que se hizo en el 2024. Pero esta vez, según el diario, FEMA tendría una cuarta parte menos de sus empleados a tiempo completo. ¿Escucharon? 25% menos de empleados para atender cualquier crisis de huracán, en el caso de Puerto Rico, pero puede ser cualquier otra crisis, cualquier emergencia en Estados Unidos, fuegos forestales, lo que sea. Vamos por un momento a creerle el cuento de que fue una broma. De verdad, queremos que en Estados Unidos dirija la Oficina de Manejo de Emergencias una persona que bromea con los huracanes. Yo no sé, pero para nosotros en Puerto Rico, eso no es un chiste. Y no es aquí en Puerto Rico.
para Florida, para Luisiana, Katrina, para Georgia, toda esa costa del Golfo de México. Sí, porque no lo voy a llamar Golfo de América, Golfo de México. ¿De verdad queremos que dirija FEMA? Una persona que hace chistes con... Yo honestamente estoy casi seguro que es un incompetente y que no sabía que había una temporada de huracanes. No sé ni de dónde es, a ver si dice aquí de dónde es. A lo mejor es de un sitio por allá frío. No me voy a poner a buscar. Pero que haga una broma con eso es una broma bien de mal gusto. Y en temas, yo no lo he discutido, pero ha habido toda una discusión en días recientes de un informe que sale como los costos de vivienda en Puerto Rico se han trepado por las nubes. Y es una combinación de múltiples factores, pero uno de ellos es los costos de construcción. ¿Cuánto cuesta construir hoy en Puerto Rico y también en Estados Unidos, vis a vis lo que costaba hace 4 años, 5 años antes de la pandemia? Y a esos costos, pues, se le añade las medidas tomadas por Mr. Donald Trump, particularmente las que tienen que ver con los aranceles. Pues Donald Trump ayer le dio una de las de él y decidió que iba a duplicar los aranceles a el aluminio y el acero. De 25% a 50%. ¿Saben efectivo cuándo? Efectivo hoy. Esto tiene un efecto brutal, detrimental sobre el sector de la construcción, pero también sobre otros sectores, porque el aluminio se utiliza para hacer mesas, es más, casi todos estos equipos que yo tengo aquí alrededor en esta planta, en este estudio, yo estoy seguro que muchos de esos equipos tienen aluminio. Los trípodes y todas esas cosas tienen aluminio. Pero el efecto del sector de la construcción, el efecto en la guerra de aranceles, no les había dicho que hay una expresión en Wall Street y en el mundo financiero, TACO, que está volviendo loco a Donald Trump. TACO, Trump's always chickens out. No hay forma de traducirlo. Gallina. Trump siempre se echa para atrás. Pero es volver a subirla a 50% tiene un efecto. Ya Canadá dijo que está pensando cómo va a tomar medidas para, de alguna forma, castigar a Estados Unidos. La Unión Europea se está planteando lo mismo. Pero para nosotros aquí y los que en Estados Unidos, el efecto es otro golpe al sector de la construcción en unos momentos que, vuelvo y repito, los costos, particularmente de vivienda, se han disparado, que básicamente le es imposible al puertorriqueño promedio que esté buscando una vivienda obtenerla. Así que seguimos ahí en la guerra de los aranceles por parte del presidente Donald Trump, la inestabilidad económica que eso implica es devastadora para los Estados Unidos. Y hablando de efectos devastadores, aquí en Puerto Rico nos hemos estado enfocando mucho, y con razón, aunque no el gobierno, la gobernadora no habló de esto en su mensaje de Estado, la Junta de Control Fiscal sí está hablando de esto, que es el presupuesto que quiere Trump que aprueben los republicanos en el Congreso. Ya se aprobó en la Cámara, ahora está pendiente en el Senado, el presidente está presionando duro para que se apruebe antes del 4 de julio, está teniendo problemas en el Senado. Es una medida que el presidente le dice The Big Beautiful Bill, 3B, Big Beautiful Bill, grande, el proyecto de ley grande y bonito, que no es una medida solamente de presupuesto. Es lo que allá le llaman reconciliation, que meten un montón de cosas, es un tecnicismo del proceso legislativo americano, y de esa forma no necesitan los 60 votos que normalmente se necesitan en el Senado para superar lo que se llama ya el filibusterismo. Así que es una medida que contiene asignaciones presupuestarias, recortes presupuestarios y alivios contributivos. Alivios contributivos que mayormente van dirigidos a
los millonarios y los billonarios en Estados Unidos. Hay unas migajas para la clase media, pero lo grande es para los que están bien arriba. Y entonces hay toda una controversia, número uno, sobre qué va a pasar con Medicaid, con los servicios de salud. ¿Cuánta gente se va a quedar sin Medicaid? Hay toda una controversia sobre otros posibles recortes. Y hay toda una controversia del efecto que esto va a tener sobre el déficit de los Estados Unidos. Sí, porque allá corren con déficit. No se crea que eso es hechura de nosotros los puertorriqueños. Allá se corre con déficit y unos déficit multimillonario. Bueno, pues lo que se conoce allá como el Congressional Budget Office, que es una oficina congresional, la oficina de presupuesto del Congreso, que es una oficina que yo no sé cuántos años tiene, pero desde que yo tengo uso de razón, estoy escuchando de los informes del Congressional Budget Office. Es una oficina independiente, de mucha seriedad, y el periódico ya la levantó el Nuevo Día, está en todos los periódicos de Estados Unidos. La oficina de presupuesto del Congreso, el Congressional Budget Office, rindió un informe hoy que dice que si aprueban esto, que ya se aprobó en la Cámara, si se aprueba en el Senado y Trump lo firma, el déficit, la deuda pública subiría en 2.4 billones más, 2.4 billones más de deuda pública. Yo no sé cuántos ceros tiene eso. Y 10.9 millones de personas se quedarían sin seguro médico. Ahí está el titular de la edición digital del Nuevo Día. 2.4 billones más en deuda y 10.9 millones sin seguro médico. El costo del proyecto con la agenda de Donald Trump. La Oficina de Presupuesto del Congreso divulgó su análisis final sobre la legislación republicana aprobada en el Pleno de la Cámara Baja Federal. Obviamente, esto le complica el escenario a Donald Trump. Donald Trump está poniendo toda su capacidad de presionar, como usted le quiera llamar, en esta medida, pero esto es un golpe duro. Esto es un golpe duro. Dice que los recortes, una cosa es que va a elevar la deuda en 2.4 billones, esos son trillones en inglés, yo no sé cuántos ceros tiene eso. Pero los recortes durante los próximos 10 años son 1.3 billones. 1.3 billones de dólares en recortes. Y repito, 10.9 millones de personas se quedarían sin plan de salud federal. Yo sé, y no voy a meter miedo, que esta legislación de ahora no afecta a Puerto Rico, porque Puerto Rico está en una legislación separada y los chavos que nos dan, la asignación vence en el 2027. Pero alguien se cree que si allá van a aprobar una medida cuyo efecto va a ser que millones de norteamericanos pierdan cobertura de Medicaid y de otros programas federales, alguien se cree que no van a decir, allá van a decir, espérate, si aquí en mi estado yo legislé, yo voté a favor de una medida que significó la pérdida de cobertura de salud a miles de empleados, a Puerto Rico lo vamos a dejar igualito que estaba. Este quizás es de los retos mayores que tenemos, porque añádale al déficit que le dije, que ya tenemos de la tarjeta de salud. A todo esto hay que añadirle que quien por los primeros meses le llegamos a llamar el presidente Musk, Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, uno de los creo que es el hombre más rico del mundo en este momento. Ustedes saben que estaba dirigiendo, en lo que para mí era un claro conflicto ético y de intereses, la agencia que se creó por orden ejecutiva, nunca se creó por ley, DOGE, para eficiencia gubernamental y para recortes, y parte de lo que quería Musk era recortar en el presupuesto de los Estados Unidos. Elon Musk oficialmente se fue el viernes pasado, el presidente lo tuvo en Casa Blanca, lo despidió, ya se había filtrado que a Elon Musk le ha hecho esto mucho daño porque sus empresas, por la mala imagen que tienen, las acciones de Tesla han bajado, la gente no quiere saber de sus negocios,
Pero una de las razones aparentemente por la que se fue es precisamente por esta medida aprobada por la Cámara, impulsada a rajatabla por Donald Trump y que está pendiente en el Senado. Puso un tweet en X, su empresa: lo siento, pero no lo estoy traduciendo, bueno, está traducido en El Nuevo Día. Lo siento, pero no lo puedo soportar más. Este proyecto de ley del gasto del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos innecesarios, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron a favor. Saben que cometieron un error. Lo saben. Así que Elon Musk, que por las primeras semanas le llamábamos el presidente, que había un copresidente y que estaba, en cuanto sitio estaba Donald Trump, ahí estaba él, en Mar-a-Lago, en donde fuera, y que hizo un daño terrible al servicio público durante los 4 meses que estuvo allí. Elon Musk le acaba de declarar la guerra a lo que Donald Trump llama Big Beautiful Bill, y que para el presidente es su agenda más importante legislativa. ¿Qué efecto tenga eso sobre la votación en el Senado? Está por verse. Pero entre el informe del Congressional Budget Office y las expresiones de Elon Musk, creo que el presidente va a tener que doblar brazos y probablemente tengan que llevar un ortopeda al Senado de los Estados Unidos en las próximas semanas. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 4 de junio. Ya tengo la invitada con la que voy a terminar la edición de hoy de Sobre la Mesa, pero antes, es un tema extremadamente serio, importante. Pero antes, un breve comentario sobre desarrollos a nivel internacional. Recordarán, porque lo mencioné aquí en el programa, que me parece que fue en el fin de semana, Ucrania llevó a cabo un ataque bastante audaz en territorio ruso, utilizando drones. Lograron atacar diversas bases militares de Rusia e hicieron daños reales. O sea, no fue un acto meramente simbólico, tuvo un efecto dual. Número uno, el daño que le hicieron a barcos, aviones, facilidades militares de Rusia, y el efecto psicológico. Llegaron a entrar hasta Siberia. Así que en una guerra que primero ha durado más de lo que todo el mundo esperaba, donde Rusia en gran medida es quien más ha avanzado en los últimos meses, donde el apoyo de Estados Unidos bajo Donald Trump está en serias dudas, pues Ucrania demostró un cierto nivel de eficacia y de ser audaz. Pero hoy Mr. Donald Trump nos informa que tuvo una llamada telefónica con su pana, Putin, y que Putin le dijo que ellos van a contestar los ataques. Lo único que dijo Donald Trump en uno de esos posts que él pone en las redes sociales es que había tenido una conversación con Putin, que fue una buena conversación. Para él todas sus conversaciones son buenas, que Putin le dijo que iban a retaliate, que iban a responder, y que sí, Donald Trump admite que no fue una conversación sobre un cese al fuego o la posibilidad de paz. Les recuerdo que el candidato Donald Trump, con esas expresiones olímpicas que él siempre hace, dijo que cuando llegara a la Casa Blanca, él terminaba la guerra en Ucrania en 24 horas. Bueno, pues estamos a 4 de mayo, no se ven señales de que esto va a terminar. Hubo unas reuniones en Turquía, en Estambul, me parece que fue ayer o anteayer, sin ningún progreso en términos de conversaciones de paz. Se ha hablado de unas posibles reuniones donde esté inclusive Trump, Putin, Zelensky, pero yo no soy experto en escenarios internacionales. En algún momento volveré a traer a alguno de los invitados, pero creo que es extremadamente complicado ese escenario, y podremos esperar unas medidas urgentes o unas medidas drásticas militares de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Bueno, no podemos tapar el cielo con la mano. La sociedad puertorriqueña desde hace mucho tiempo vive una crisis desde el punto de vista de agresiones sexuales. Esa mayoría de ellas, las víctimas son mujeres, no solamente
en relaciones de pareja, sino agresiones sexuales en términos generales. Es un tema para el cual pues, los gobiernos, y me incluyo yo, hemos actuado de diversas formas, pero uno no tiene la sensación de que no estamos avanzando como deberíamos avanzar. El periódico El Nuevo Día, este fin de semana, el sábado, trajo una historia de primera plana donde se hablaba de una propuesta para establecer una nueva Carta de Derechos de las Víctimas. Esta es una iniciativa de una organización, Alianza Vivo, que es una organización que existe desde el 2023, si lo estoy diciendo correctamente, y tengo aquí de invitada especial en la tarde de hoy a Carla Hernández. Saludos, Carla. Hola, saludos, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Entiendo que tú eres una de las cofundadoras sí. de Vivo Alianza. Antes de entrar a la Carta de las Víctimas, lo que están proponiendo, ¿por dónde tenemos tiempo? Sí. Porque este es un tema importante y por eso quise te iba a dar los dos últimos segmentos, pero tenía que decir algo de Trump y de Putin. ¿De dónde surge esta iniciativa? Apenas 2023, pero ya se llevaron una primera plana del periódico El Nuevo Día. ¿Qué te lleva a ser fundadora y qué es lo que quiere hacer Vivo Alliance? Pues mira, sí, nosotros comenzamos este proceso de la organización y también la aspiración a querer que esta nueva Carta de Derechos se introduzca, pero la historia de cómo nosotros llegamos aquí comenzó mucho antes. Comenzó en 2020 con mi historia personal, donde yo fui atacada y agredida sexualmente por un hombre extraño. El otro fundador es mi esposo. Entonces nosotros hicimos todo lo que pudimos para poder obtener justicia. O sea, tratamos de colaborar con la policía. O sea, ¿llegaron a identificar al agresor? No, ni llegamos a eso. Okay, nunca sí, se pudo identificar sí, o sea, nosotros trabajamos con un investigador privado, o sea, trabajamos con abogados que, pues, básicamente no, el caso de nosotros no llegó a nada. Eventualmente, pues, nos citaron para dejarnos saber que estaba siendo formalmente cerrado, porque no había suficiente evidencia de que lo que me había pasado a mí había pasado. Entonces no me quisieron dar una razón específica de por qué. ¿Cerraron el caso porque no te creían? Ellos no tenían, o sea, ninguna obligación de decirnos en acorde a nuestra experiencia. Wow, sí. Okay. Bueno, ok, continúa. Bueno, y ya para ese entonces ya yo había dicho mi historia públicamente. Entonces comencé a hablar públicamente de lo que me había pasado a mí, de los distintos sucesos, las experiencias que habíamos tenido navegando pues, el sistema criminal, tratando de colaborar con pues, los fiscales, la policía, todo ese revolú que le toca a las víctimas cuando reportan un caso, o sea, desde el momento en que reportamos el caso, las dificultades, todo. Entonces, para nuestra sorpresa, tuvimos pues un volumen de víctimas, o sea, ya una vez fundamos Vivo Alliance. Empiezas a hablar de tu experiencia, sí. otras personas, mayormente mujeres, presumo, sí. se identifican con lo que tú estabas viviendo. Sí, sí, bien interesante, o sea, mujeres, pero también padres con menores. Wow. O sea, gran parte padres con menores. Menores que fueron abusados sexualmente. Abusados o abusadas, sí. Y que el padre entiende que el sistema no les respondió. Básicamente, sí. Entonces, pues nosotros en ese proceso, como dicen los americanos, nos fuimos por el rabbit hole. Entonces nos dimos cuenta que no es necesariamente una cuestión de que las víctimas no quieran continuar con los casos, o no es una cuestión de que pues, o sea, no, pues la situación de los fondos, o sea, hemos estado en un estado de emergencia por los últimos 5 años, se han asignado fondos, o sea que un problema un poquito más complejo. Entonces eso nos llevó a determinar... El estado de emergencia de Pierluisi era por violencia de género. Sí. Pero agresión sexual. Ustedes es más amplio. Bueno, lo de... Porque incluye relación de pareja, pero también incluye cualquier agresión sexual. Sí, básicamente cuando hablamos de pues, la Carta de Derechos a Víctimas, eso incluye pues todos los crímenes. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, eso incorpora también lo que viene siendo una agresión sexual. Entonces, entonces
tienes tu experiencia, chocas con el sistema. Vienen otras víctimas hacia nosotros. No te quedas callada, porque la percepción pública, y probablemente es equivocada, es que la mayoría de las veces la víctima no quiere que sea, o sea, hay un elemento personal, el que sea. Pues no, tú lo que encuentras es que hay otros padres o mujeres que se sienten identificados con lo que tú estás relatando. Y entonces de ahí cómo surge organizarse y establecer una organización sin fines de lucro. Sí, pues entonces después de ahí nos determinamos que mi historia era simplemente un punto de referencia de un patrón más, o sea, más usual, más grande. Entonces pues ahí comenzamos a hablar con profesionales, comenzamos a hablar pues hacer nuestra propia investigación. Entonces nos determinamos que el problema no necesariamente se basa en que, pues no es que a la gente, al gobierno no le importe, o sea, no es que las víctimas no quieran, o sea, seguir con los casos, es simplemente en cómo el sistema de justicia en sí está estructurado, en el cual las víctimas prácticamente no, o sea, los derechos que tienen son tan limitados que pudiéramos decir que no tienen. O sea, no tienen una voz. Se organizaron en esta entidad que se llama Vivo. Sí, Vivo Alliance, Alianza Vivo, sí, ajá. Entonces, pues, básicamente nosotros fundamos como ciudadanos del pueblo, o sea, como yo, como pues cualquier persona, con el propósito de poder llevar esto a cabo, todo este proyecto que hicimos a cabo y seguir este camino. Ok, la fundaste en el 2023, estamos en el 2025, Periódico El Nuevo Día te dio una primera plana el pasado sábado. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, quisiera pues un poco qué has logrado hacer en esos 2 años y entonces hablar más en específico de qué se trata esta propuesta de una carta de derechos a las víctimas de agresión sexual. Regresamos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:42 de hoy, miércoles 4 de junio, ya en el último segmento de esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Estoy conversando con Carla Hernández, cofundadora de la organización Vivo Alliance o Alianza Vivo, que es una organización precisamente creada para crear conciencia y apoyar a las víctimas de agresión sexual. Carla, me decías en la primera parte, antes de la pausa, un poco, pues la experiencia personal que tú viviste, el choque con el aparato gubernamental, el sistema criminal, la experiencia al tú decidir no quedarte callada, de ver que no estaba sola y que habían otras mujeres, y me chocó un poco padre, con relatos también de niños y niñas víctimas de agresión sexual que se han sentido que el sistema no los apoya o se lo complica. Y de ahí deciden fundar o montar esta organización sin fines de lucro en el 2023. ¿Qué ha sucedido desde el 2023 una vez ya están un poco, diríamos, estructurados a través de esta organización? Sí, pues nosotros corrimos un internado con la Universidad de Puerto Rico, con un grupo de la Escuela de Derecho. Disculpa, sí, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cuando dices un internado, explícame, ¿o fue la clínica de asistencia legal? No, okay. Eso fue nosotros. Sí, nosotros pues ofrecimos un internado para pues los estudiantes que pues quisieran participar. O sea, estudiantes de la Escuela de Derecho. De la Escuela de Derecho. Participaron junto con ustedes. Sí. Para discutir qué entonces, hicieron en ese internado. Pues en ese proceso se llevó a cabo un análisis comparativo donde se analizaron las cartas de derecho de los 50 estados y también las prácticas de 21 países, los derechos de las víctimas. Entonces, sí, fue algo bastante extenso. El reporte de esa investigación fue publicado en la revista jurídica, dividido en 2 partes. La primera parte específica eso para... Me toca, porque yo hace 1000 años fui director de esa revista, no era estudiante. Sí.
cuando era estudiante. Así que. Sí, pues la primera parte, específicamente para todo lo que tiene que ver con lo de los rape kits, conocido como Sí. Safe Kit en Puerto Rico. Entonces la segunda parte, específicamente para pues, los derechos de las víctimas. Entonces, pues la primera parte del internado consistió en esa investigación extensa. Entonces, la segunda parte, de ahí extraímos las mejores prácticas internacionales. Ok, pero vamos a hablar de los Safe Kits, porque hace tiempo Sí. que no mencionaba eso, y no sé si ese problema ya se resolvió. Oh, no, Estamos- yo tengo, o sea, hicimos ¿Cuál una fue- investigación cuál completa. fue el finding y que tú sepas dónde está eso hoy? Bueno, pues la situación de los Safe Kits. Digo, quizás debemos explicarle a los que no sepan Sí, lo que es ok, eso. pues lo que es un Safe Kit, o sea, en el ámbito profesional conocido, son rape kits, pero aquí en Puerto Rico se le llaman Safe Kits. Es básicamente la herramienta que se utiliza para extraer la prueba de ADN de las víctimas después de que hay un incidente de agresión sexual. Entonces, esa prueba, o sea, ese ADN que se extrae de las víctimas, entonces se compara con el de un posible sospechoso. Entonces ahí si hay un match, Es entonces evidencia. pues ya eso viene siendo una evidencia. Y entonces mi recuerdo, desde sí. acá desde afuera y en programas de análisis, es que llevamos varios años donde hay una crisis porque hay, qué sé yo, cuántos cientos, Sí. whatever, miles, lo que sea, de Safe Kits en ciencia forense que ni tan siquiera se han podido examinar, no se ha podido sacar el ADN y mucho menos comparar con bancos que hay de Sí. posibles agresores. Pues eso es una situación complicada también, además de pues el internado y el proyecto que hicimos con la Universidad de Puerto Rico. También nosotros hemos estado colaborando con una de las organizaciones nacionales que de hecho, hay un capítulo específico en nuestra nueva Carta de Derechos que específicamente para eso. Entonces nosotros hemos estado trabajando directamente con el Joyful Heart Foundation. Ellos son la organización, o sea, nacional principal que trabaja con eso. Entonces, la situación de los rape kits es un poco complicada porque llevamos en ese proceso por un año. Entonces, Pero pues sigue el atraso aquí en Puerto Rico. pues mira, puedo decirte que no sabemos porque nosotros estuvimos a través de la ley de transparencia tratando de obtener esa información. No me digan que no te han dado la información. Entonces el caso eventualmente fue desestimado, ya que pues hay ciertas reglas que hay, pero nosotros hemos estado trabajando con profesionales y personas que han hecho este tipo de trabajo en distintos estados. O sea, el caso fue desestimado porque se estaba tornando en algo académico, porque ellos no podían recolectar la información. Nos dijeron que ya nos habían brindado la información, bueno, no nos brindaron la información, que teníamos que contar con la información que ya estaba publicada. Entonces, la información que ellos tenían publicada era la cantidad de rape kits que ellos habían recibido. Nosotros, esa no fue la información que nosotros estábamos pidiendo cuál era la cantidad de rape kits que fue ingresado en CODIS, cuáles son los protocolos que ellos utilizan, cuál es la cantidad del inventario. Entonces, distintas cosas así, pero eventualmente el caso por la ley de transparencia fue desestimado. Entonces, pues pudiéramos decir, o sea, el Departamento de Ciencias Forenses le dijo pues, al Nuevo Día que pues, hay un 12% de rezago, le dieron ciertos detalles, pero nosotros venimos desde la perspectiva que, by the way, también va a formar parte de nuestra Carta de Derechos en la parte específica de los rape kits, que pues, o sea, no podemos partir de especulaciones y que esas estadísticas tienen que estar públicas para el pueblo de Puerto Rico porque se han asignado fondos. O sea, esos fondos que se han asignado han sido para pues, evaluar cierta cantidad de rape kits. Entonces, nosotros no sabemos. Hemos tenido reuniones también que pues con personas que los laboratorios a los cuales Puerto Rico le habían estado enviando los rape kits, porque esos
kits no se evalúan aquí, se envían a los Estados Unidos. Entonces, yo sé que pues sí tienen la información y ellos nos las pueden brindar, pero necesitan el permiso Entonces, pues si ellos tienen la información y no nos la están brindando, eso está mal, porque por la ley de transparencia, pues eso está mal. O sea, es básicamente una obstrucción a pues la libertad de información. Entonces, si no tienen la información documentada, lo cual por eso es que no nos están brindando la información en base a el por qué el caso fue desestimado, porque entonces si ellos tienen que buscar... Nos extendimos aquí rapidito. Entonces ustedes han preparado un documento que es una nueva carta de víctima, que es como un proyecto de ley. Básicamente es un proyecto de ley. Sí. Y lo prepararon también con la Escuela de Derecho. Sí, pues nosotros trabajamos con un internado con la Escuela de Derecho en colaboración con ellos. Entonces, pues la investigación fue la primera parte. Entonces, la segunda parte, basándonos en las mejores prácticas internacionales, creamos una nueva versión de la Carta de Derechos de Puerto Rico, donde mantenemos... Derecho de víctimas. De víctimas, sí, la Carta de Derechos de las Víctimas en Puerto Rico, donde se mantiene pues las mejores, las prácticas, todo lo bueno que tiene esta, más una versión mejorada, más modernizada. Para poder legislar necesitas un legislador o unos legisladores que lo presenten. ¿Ya han hecho alguna presentación allá en la Asamblea Legislativa? ¿Se han acercado algunos legisladores? ¿Cuál es el estatus de ese esfuerzo? Pues ahora mismo nosotros estamos en proceso de espera. El equipo del presidente del Senado están en proceso de evaluar este proyecto. O sea, ¿le presentaron ya el borrador? Sí, ya le presentamos al presidente del Senado. Sí. ¿No han tocado otras bases todavía? No, todavía no. ¿Y cuál es tu percepción? ¿Te sientes optimista en cuanto a una buena respuesta del presidente del Senado? ¿No han tenido feedback? Pues mira, él se ve bastante motivado en querer pues ayudar con este proceso. Entonces, pues nosotros nos sentimos optimistas y tenemos la esperanza de que ellos quieran apoyar esto. En breve segundo, porque ya el tiempo nos traiciona, es que lo de los Safe Kids. Es que esto es mucha información. En breve segundo, ¿cuál es el cambio más importante? Porque en Puerto Rico hay una carta, tenemos 3 minutos, yo pensé que me estaban mandando a callar. Sí. Asomaron por ahí. ¿Cuáles son o cuál es el cambio? O sea, en Puerto Rico existe una Carta de Derechos de las Víctimas que es de 1900, vieja ya, ¿verdad? Sí, es vieja, sí, no ha tenido ningún tipo de actualización. Y aquí entre tú y yo no creo que nadie la usa, no sirve para nada. Yo no sé, esa es mi percepción desde afuera. Pero ¿cuáles son los cambios más importantes que entiendes tú están en el documento que ustedes han presentado y que le han presentado al presidente del Senado? Pues mira, nos podemos ir con lo más básico y que es el que, pues, si la víctima tiene preguntas, se le contesten. Porque ahora mismo estamos en una situación en la cual, pues, si una víctima pregunta, pues, ellos no, pues, el fiscal o las personas a cargo del caso no están en su obligación a pues, decirle. Eso es un ejemplo. Entre los muchos también obviamente está la situación de los rape kits, distintas cosas que ahora mismo hay que son, o sea, no hay una obligación en sí a las personas que están manejando esos casos. Entre los documentos que ustedes me enviaron me llamó mucho la atención de que a la víctima no se le debe tratar solamente como un testigo, sino se le debe tratar como un protagonista de su proceso. Sí, pues básicamente dándole un rol más activo a la víctima en sus casos, porque ahora mismo pues, en sí pudiéramos decir, como dije anteriormente, que la víctima es casi un cero a la izquierda. Y presumo que en tu experiencia propia y en la interacción con otras personas, esto que siempre se dice de que se revictimiza, sucede mucho. Sí, entonces, gran parte, y como digo, esto estamos hablando de las víctimas de agresión sexual, pero esto es algo que le aplicaría pues, a otros crímenes también, violencia doméstica, abuso sexual contra menores, distintas cosas. Pero gran parte del problema con la Carta de Derecho actual es que pues, incita mucho a la revictimización sistémica, porque la otra parte, que serían las personas que están a cargo de manejar esos casos criminales, no tienen
obligación de que la víctima participe. Bueno, pues dentro de un tema tan, primero, importante, segundo, un serio problema en nuestra sociedad puertorriqueña, pero tengo que felicitarte a ti y a todo el grupo por esta iniciativa y pues ojalá y se les escuche prontamente y podamos ver que no solamente se presente la legislación, sino que se apruebe la legislación. Gracias. Así que, bueno, y con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana jueves a las 3:55, 4 de la tarde. Muy buenas tardes para todos.